Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos lo que declara la Escritura en Hechos 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es que puede llegar la salvación a nuestros corazones. Bien, qué bueno compartir con ustedes estos tiempos, que el Señor los bendiga, los guarde, gracias por estar ahí. Este es el medio que podemos utilizar en este tiempo para poder compartir y pues vamos a ser fieles a esto hasta que el Señor nos lo permita, mientras podemos ya establecer algo diferente y poder volver a reunirnos como iglesia. Mientras, recuerde que nuestra responsabilidad es estar orando allí en los hogares, compartiendo con nuestras familias, con nuestros hijos, orando como hogares, guardándonos para el Señor. Quiero compartir hoy un tema que tiene que ver con un texto que está en Segunda de Corintios, en el capítulo 6, del versículo 14 al 18. Declara: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Hay una exhortación de parte de Dios para nosotros de no unirnos en yugos desiguales, o sea, de no andar en un sistema, de no andar con personas, de no meterme en algo que finalmente va a someter mi voluntad y me va a apartar del Señor. Eso es lo que dice el capítulo 7, la necesidad de limpiarnos de toda contaminación, tanto de carne como la contaminación de nuestro ser interior, de espíritu. O sea, de esa contaminación, de esas impurezas que nos quedaron de unirnos con algo que es contrario a la santidad del Señor. Quiero explicar más o menos qué es un yugo. Yo sé que muchos saben qué es un yugo, pero quiero explicar para de pronto los que no lo conocen. Un yugo es un instrumento de madera que une a dos animales, generalmente son dos bueyes. Ese instrumento se utiliza para que dos animales de carga vayan hacia la misma dirección. En ese proceso, cuando se está preparando un yugo, a un buey joven para que lleve el yugo, normalmente, que no está acostumbrado a llevar el yugo, entonces lo sujetan a un buey adulto. Recuerden que los bueyes pueden llegar a alcanzar hasta 1.300 kilos de peso, y un buey es un toro que ha sido castrado y después engordado para llegar a ser un buen buey, un animal de carga. Es un animal bastante fuerte y llega a ser uno de los animales más mansos que pueden existir. Entonces, cuando se une un buey joven con un buey adulto, cuando el buey joven está luchando con el yugo y no quiere seguir la dirección del buey adulto, normalmente el buey adulto se echa, doblegando de esa manera al buey joven. Cuando el buey joven se calma sus bríos, nuevamente el buey adulto se levanta, así que al buey joven no le queda otra opción sino seguir los pasos del buey adulto. Finalmente, ese yugo hace que ese buey joven se someta a la experiencia o al dominio, someta su voluntad a lo que va a hacer con él el buey adulto. En este caso, el Señor nos está declarando a través de esta palabra que nosotros no debemos someternos bajo un yugo que nos va a llevar en una dirección contraria a la que Dios ha establecido para nosotros. De hecho, ahí en el versículo 14 al 16 menciona la diferencia entre varias cosas. Dice la diferencia que hay entre justicia e injusticia, entre luz y tinieblas, entre Cristo y Belial, la diferencia que hay entre un creyente y un incrédulo,
y la diferencia que hay entre el templo de Dios y los ídolos. Vemos que ambas cosas son como el agua y el aceite, que no pueden ser mezcladas, ¿sí? O sea, nosotros no podemos servir a la justicia y también ser injustos, obvio no, ¿sí? Y así las otras cosas que menciona ahí. No podemos estar de paseo por la luz y luego a las tinieblas, adorar a Cristo, pero también a los demonios, decir que somos el templo de Dios, pero que también nos entregamos a la idolatría, es lo que está declarando acá en Corintios, una gran diferencia entre una cosa y la otra. Así que dice el capítulo 7, versículo 1, la necesidad de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, es decir, todo lo que en nosotros, tanto físicamente como espiritualmente, haya quedado de esos yugos que en el pasado nosotros pudimos haber llevado, es necesario limpiarlo ahora, limpiarnos a través de nuestra oración al Señor, a través de su Santo Espíritu que declara la Escritura, que es el que Dios derramaría sobre nosotros para limpiarnos de todas nuestras impurezas. Porque de lo contrario, ese yugo, esa desigualdad de nuestros corazones, esa voz que quedó de esos amantes pasados, de esas luchas pasadas, si no solucionamos eso, vamos a terminar nuevamente esclavizados de la voluntad de aquel que nos quiera gobernar. En este caso, hablando de yugo desigual, estamos hablando del mundo, del diablo, de las pasiones, todo esto. Cuando vemos en la creación, el primer hombre que Dios creó fue Adán y a su esposa Eva. Vemos que en el principio Adán como tal no tenía ningún yugo. Él no estaba en ese momento sometido ni a Dios ni al diablo. Él todavía no tenía un yugo en su vida. Estaba por definirse en su voluntad, en su libre albedrío, en su decisión, a quién Adán iba a seguir de todo corazón. Y por eso el Señor en algunas ocasiones, como lo declara Deuteronomio 8, permite que nuestros corazones sean probados, afligidos. Declara Deuteronomio que el Señor te afligió, te hizo pasar necesidad, te probó para saber lo que había en tu corazón, lo que tenías en tus pensamientos, si ibas o no a seguir al Señor y a cumplir su mandato. Siempre que tenemos delante nuestro una prueba, una situación de conflicto, una oportunidad de pecar o de rechazar el pecado, se está definiendo a qué clase de yugo nosotros vamos a llevar y a quién realmente es a quien vamos a someter nuestra voluntad. En el caso de Adán, su voluntad, sus decisiones estaban pendientes por definirse. Y realmente la prueba iba a ser aquel árbol que el Señor dejó allí en medio del huerto, el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, que muchas personas cuando hablan de ese árbol piensan que Dios le dejó allí como una cascarita a Adán a ver si caía o no caía. Realmente no, el árbol lo que iba a probar eran los deseos y las motivaciones del corazón de Adán. Finalmente, Dios ya había tomado una decisión sobre el hombre y la decisión era proveerle y vemos toda la provisión que fue desatada ya en Génesis capítulo 1 para el ser humano. Vemos que Dios le dio una esposa, le dio la orden y la fuerza, la vitalidad para que ellos tuvieran una familia. La decisión de Dios sobre Adán fue bendecirlo, amarlo y prosperarlo. Ahora estaba por definirse la decisión de Adán hacia Dios. Ya sabemos cuál es la decisión de Dios hacia el hombre, ahora está por definirse la decisión del hombre hacia Dios. Así que no era una cáscara, era la libertad que Dios le había dado a Adán para amarlo o para aborrecerlo, para seguirlo o para despreciarlo, para cumplir con su mandamiento o simplemente ser un hombre rebelde en su corazón. Así que en ese momento, allí en Génesis, en el capítulo 2, cuando menciona el hombre en el huerto con su esposa, no menciona que Adán tuviera ningún yugo. No tenía ni el yugo de Dios ni el yugo del mundo. Su corazón estaba a punto de desbocarse hacia alguna decisión. Y ya vemos allí en Génesis capítulo 3 que Adán decidió voluntariamente unirse al yugo de Satanás. Empieza una conversación allí donde el diablo empieza a hablarle
a Adán y a Eva, empieza a conversar con ellos, a hablarles acerca del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, supuestamente los beneficios que eso iba a traer para ellos. Y finalmente él trata de convencerlos de que no debían unirse en yugo con Dios. El diablo le dice a Adán, no te unas en un yugo con el Señor. Es parafraseado toda la conversación que está allí, porque él les dice lo que Dios les está declarando no es verdad. O sea, no se sujeten a la voluntad de Dios, no se sujeten a la voluntad de su Padre, líbrense de ese sometimiento a Él. Pero lo que no les dijo fue, quiero que ustedes se unan en un yugo desigual conmigo. Eso no se los declaró. La conversación nunca o no incluyó esa propuesta. Esas son las letras en miniatura en ese contrato donde Adán finalmente iba a ceder su voluntad a Satanás. Entonces, todo empieza con una decisión voluntaria. Satanás no obligó a Adán y Eva y tampoco obligó a Adán a someterse a su yugo. Es una decisión que el hombre de una manera voluntaria iba a tomar en ese momento. A pesar de ser Adán un hombre tan inteligente, más inteligente que cualquier hombre que ha pisado la tierra, aparte pues de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no se encegueció en ese momento en las ambiciones de su corazón y no vio varias cosas que estaban pasando en medio de esa conversación, porque vemos que la propuesta de Satanás para ellos contradecía la voz del Señor, contradecía la palabra de Dios. Él abiertamente estaba yendo en contra del mandamiento que Dios había establecido para ellos, que entre otras cosas era el único mandamiento que Dios les había puesto en ese momento. No coman de ese árbol, porque el día que de ese árbol coman, ciertamente morirán. Era el único mandamiento y Satanás lo estaba contradiciendo en esa conversación que estaba declarando. También la propuesta que el diablo estaba haciendo sobre sus vidas era una propuesta injuriosa, era una propuesta insultante, porque el diablo le estaba diciendo a Adán y Eva, no es cierto, ustedes no van a morir. Es decir, Dios es un ser mentiroso, les está declarando a ustedes mentiras. Imagínate, en esa conversación, todo el insulto que el diablo está teniendo hacia el Creador, toda la malicia y toda la maldad que él está declarando en ese momento, porque es una propuesta insultante, es injuriosa, al decir el diablo que el Señor les estaba mintiendo a ellos. Y también era una propuesta bañada totalmente en engaño. El diablo les estaba diciendo, no se unan en un yugo con Dios, no lo obedezcan a Él, pero no les dijo que a partir del momento en que ellos comieran de ese árbol, iban a obedecer la voz de Satanás, o sea, iban a quedar ligados bajo ese yugo, ese instrumento, figurativamente hablando, ese instrumento de madera que unía la cabeza de Satanás con la del hombre para llevar al hombre en un sometimiento hacia los caminos que el diablo a partir de ese momento escogiera para el ser humano. Una cosa terrible, una conversación que uno dice, Dios mío, qué tremendo es nuestro corazón, no detectar tanto insulto, tanta herejía, tanta injuria, tanta blasfemia en medio de todo esto. Pero bueno, no podemos ahora ensañarnos contra Adán, tenemos el mismo corazón de él y actuamos como él actúa. Así que lo perdonamos en el nombre de Jesús y nos acogemos a la gracia de Cristo Jesús. Pero imagínate, en este momento Adán no entendía que estaba sometiendo su voluntad a un yugo desigual, al yugo del diablo. A partir de ese momento, la mente de Adán quedó totalmente aturdida, como lo declara Romanos en el capítulo 2, donde declara la escritura que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque al Señor, todos se descarriaron. Es decir, a partir de ese momento la mente entra en una perturbación impresionante, la voluntad del hombre queda totalmente cedida a las tinieblas, los pies se convierten en un instrumento para correr hacia las maldades, hacia la iniquidad. Mira lo que es someterse en un yugo desigual. Adán se somete a un yugo desigual con Satanás
y no solamente él, sino que sujetó a toda la humanidad a llevar ese mismo yugo, porque Romanos capítulo 5 declara que por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, y esa muerte pasó a todos los hombres. Así que no solo él, sino que le dejó como herencia a la humanidad un yugo muy pesado, demasiado pesado, que es agobiante, que es aturdidor, que ese yugo es impresionante. Entonces, mira lo que es unirse en un yugo desigual. Por eso dice, límpiate de toda contaminación, tanto de carne como de espíritu. Ahora, cuando el Señor me llama a compartir su yugo, el yugo del Señor es diferente. Cuando el Señor me llama a compartir su yugo, lo hace para que yo no me extravíe. Para ese yugo es un yugo de protección, es un yugo a partir del cual en esa cercanía con el Padre, con su Hijo, el Señor me imparte de su gloria, el Señor imparte bendición sobre mi vida. En esa unidad con el Señor yo experimento libertad, sanidad tanto para mi alma como para mi cuerpo, y también recibo herencia, ¿sí? Recuerda que la escritura declara allí en Juan y también en Efesios habla bastante acerca de esto, de que nosotros somos herederos, tenemos una herencia y unas riquezas de su gloria para nosotros como iglesia, como pueblo del Señor. Cuando el Señor me une a Él en el yugo de Él, lo hace es para bendecirme. Cualquier otro yugo que el ser humano tome la decisión de llevar es un yugo que le va a torturar su cuello, que lo va a lacerar en sus finanzas, en su salud, en sus emociones, que lo va a lacerar familiarmente, que va a acabar con su vida, con su fuerza, con su vitalidad, con su familia, etcétera. Es un yugo totalmente de opresión. Por eso, mira, cuando tú leas la Biblia, pon atención, despiértate. No leas la Biblia adormecido, despiértate. Si yo tengo sueños y estoy como medio durmiéndome, no leo la Biblia. En ese momento no quiero utilizar la palabra de Dios como un somnífero. Hay gente que lee la Biblia para poderse dormir. La Biblia no se puede leer para dormirse, la Biblia hay que leerla para despertarse. Así que cuando vayas a leer la Biblia, dúchate, báñate, tómate un café de esos deliciosos que nos despiertan para que tengamos toda la atención centrada en su palabra, en las escrituras, y podamos atender consejos como este. No te unas en un yugo desigual. Adán lo hizo y hasta el día de hoy estamos viviendo las consecuencias de este yugo desigual. Quiero hablarte acerca de algunos yugos en lo natural que nosotros podríamos de pronto llevar. Y un yugo desigual, vamos a leer un texto que está en Génesis en el capítulo 31. Génesis capítulo 31, del versículo 36 al 42 declara: entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas, de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió esta noche. Un yugo con el cual tú tienes que poner mucho cuidado es con quien tú te unes en un negocio. No te unas en un yugo desigual cuando vayas a hacer negocios con alguien. Y una cosa particular en medio de los negocios es que, por ejemplo, en el caso de Jacob, Labán aprovechó la necesidad de Jacob. Jacob, cuando huye de su hermano Esaú, tiene
40 años. Y él llega a la casa de su tío huyendo de temor de que Esaú lo iba a matar. Recuerda que Labán es hermano de Rebeca. Entonces, este hombre ve en Jacob la oportunidad de suplir su necesidad de tener un buen empleado. Jacob es un hombre que a sus 40 estaba lleno de vitalidad, de vigor, toda la fuerza la tenía. Y mira lo tremendo, él hace un negocio con Labán diciéndole, yo voy a trabajar 7 años por tu hija. Y él acordaron que sí, vamos, 7 años vas a trabajar por mi hija Raquel. Cuando se cumplen los años, le dice a Labán, bueno, ahora sí, dame a Raquel, listo, celebran la boda como la celebraban ellos, el padre bendice esta nueva relación y esa noche tienen intimidad, pero todo está a oscuras, Jacob no se da cuenta que le habían cambiado la mujer. En la mañana siguiente se da cuenta que la que está a su lado no es Raquel, sino Lea. Va y le hace el reclamo a su suegro y el suegro le dice, bueno, es que por aquí no podemos casar la menor, de pronto nos queda solteroncita la mayor, entonces toca casar primero la mayor, ¿cierto? Y le dice, si la quieres, trabaja entonces 7 años otra vez por ella. Imagínate ese truco tan vil de utilizar el deseo de un hombre de tener familia, lo puso a trabajar 7 años, 7 años de fuerza, de vitalidad para entregarle a la mujer por la cual él no había trabajado. Lo puso a trabajar otros 7 años nuevamente por Raquel, así son 14 años que él trabajó por Raquel. Y 6 años trabajó para poder hacer su fortuna, que llegó a ser una fortuna considerable porque Dios estaba con él, porque Dios lo bendecía. Pero mira lo que es unirte con una persona descarada en los negocios. Así que, ¿qué hace las circunstancias o qué hace el diablo? A veces aprovecha el momento de tu necesidad, el momento donde tú de pronto quieres emprender, donde tú sientes impulso para hacer un negocio, tú quieres salir adelante, pero ahí es donde tú tienes que orar, tienes que buscar a Dios, tienes que pedirle dirección, no te dejes impresionar por lo primero que te ponen en la mesa, para que no vayas a caer en un yugo desigual en los negocios. Muchos creen cuando llegan a las iglesias que los mejores negocios se pueden hacer con personas creyentes. Pero bueno, tienes que examinar realmente que sí sea un creyente, que no sea una persona que ha venido a las congregaciones para rodearse de mucha gente y así hacer crecer su negocio. Porque recuerda que no todo lo que brilla es oro, como dicen nuestros abuelos, no todo lo que brilla es oro. Así que en las iglesias hay mucha gente que quiere honrar verdaderamente a Dios y también hay muchos que son estafadores, engañadores, que ven la oportunidad en medio de las gentes de hacer negocios, de enriquecerse, de tumbar personas, haciendo cosas ilícitas. Hay hombres engañadores que ven en las mujeres de la iglesia una oportunidad de saciar su apetito carnal. Encontramos de todo, de todo. Tú en la vida siempre vas a tener momentos de decepción en lo que tiene que ver con el ser humano. Gracias a Dios, nunca nos vamos a decepcionar del Señor. Por eso la Escritura declara en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. De resto, vamos a servir, vamos a amar a la gente, vamos a aportar lo que el Señor nos haya dado para aportar, pero no estés demandando de los demás para que no te vayas a llevar una sorpresa. Entonces aquí un yugo desigual se puede presentar en un negocio, ¿sí? Personas que te ponen a perder siempre, que te ponen a trabajar demasiado y te pagan muy poco, personas que te ponen pon todo, yo pongo nada, ¿sí? Etcétera, etcétera. Toda clase de artimañas, de trucos que se pueden presentar en los negocios. Por eso sé dirigido por el Señor, sé dirigido por el Señor. Creo que la mayor bendición que tú puedes tener en el área económica es seguir el parámetro que el Señor ha puesto en las Escrituras para que podamos ser bendecidos económicamente. Recuerda que el Señor habla de la fidelidad que nosotros debemos tener con nuestras finanzas hacia su reino, hacia el lugar donde tú te congregas, también la fidelidad que tú vas a tener
al sembrar en la necesidad de las demás personas, los que te rodean. Recuerda que una manera de activar tus finanzas, de activar la generosidad de Dios hacia tu vida aún más de lo que ya ha sido, es que tú aprendas a darle al que está en necesidad. Sí, que no cierre los ojos a la necesidad de las personas. Ya anteriormente habíamos hablado de eso cuando mencionamos las maldiciones, y una de las maldiciones era el no dar a una persona en necesidad. Así que cuando tú sigues el parámetro de Dios, cuando tú eres perdonador, misericordioso, las finanzas para tu vida van a ser abundantes. Cuando honras a tus padres, también es muy importante este fundamento. Y el mejor socio que puedes tener en tus negocios es el Señor. No te unas en un yugo desigual a hacer negocios que el Señor no te ha puesto a hacer, para que no pierdas tu dinero, tus fuerzas, para que no pierdas tu vitalidad y esa potencia que tienes para salir adelante. Siempre espera el mover de Dios en tu vida para poder invertir, para poder llevar a cabo tus negocios. Espera las confirmaciones de Dios, espera ese movimiento fuerte del Espíritu Santo sobre tu vida cuando el Señor te está diciendo, hazlo ya, es en este momento, ¿sí? Pero no te dejes ilusionar, y no te llenes de emociones, de que te vas a enriquecer, que vas a ser muy próspero, que esta persona que me está proponiendo este negocio está muy sólida económicamente y todo eso. No, guarda silencio ante el Señor y espera que Dios te dirija y te diga cómo es que tú vas a invertir. Ese es uno de los yugos tremendos que ha traído tanta decepción a la gente y tanto dolor. Es el yugo que se puede generar en los negocios. Otro yugo es este que aparece, es un ejemplo allí en Jueces, en el capítulo 16. Jueces capítulo 16, y vamos, es toda una historia, es una historia un poco extensa, pero bueno, vamos a leer todo el capítulo para que podamos entender este contexto. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Estamos hablando de Sansón. Vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrá ser atado para ser dominado. Así que empieza un juego de palabras. Sansón le miente inicialmente, luego ella le reclama porque le ha mentido. Oh, amor de mi vida, ¿por qué me estás diciendo mentiras? No me quieres, no me amas. Y luego ya él le dice otra mentira y luego ella vuelve y lo regaña. Y así sucesivamente hasta que Sansón se va acercando a la verdad, a contarle un poco la verdad, porque ya en una de esas ya le había involucrado el cabello, ya le había dicho que si cogían el cabello de él y lo ataban a un telar, ya estaba tocando con la fuente de poder en su vida, hasta que finalmente, mira lo que dice el versículo 15, y ella le dijo, ¿cómo dice yo te amo? Cuando tu corazón no está conmigo, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y este es uno de los yugos terribles, impresionantes, aún más destructor, más demoledor que el que te acabé de mencionar, ese yugo desigual de los negocios. Y es el yugo que tú puedes colocarte a nivel sentimental con la persona incorrecta. Aquí nos narra más o menos cómo es una relación fuera de Dios, cómo es una relación en la cual el Señor no está presente. Esas relaciones donde el alma de las personas es reducida a mortal angustia. Cuando en una relación sentimental se vive esto que Sansón empezó a vivir con Dalila, es muy posible que después de esto los dos o uno de los dos quede sin visión, porque finalmente él le descubrió el corazón y le dijo, yo soy nazareo desde nacimiento, nunca he pasado navaja por mi cabeza,
el día que me corten el cabello pierdo mi fuerza. Y ella entendió que en ese momento él estaba hablando verdad. Finalmente, la historia termina en que ella llama a un guardia, le cortan el cabello, los filisteos lo atrapan, le sacan los ojos y la mujer recibe una cantidad de dinero por Sansón. Imagínate eso. Ella vio en Sansón la oportunidad de enriquecerse y Sansón veía en ella como su amor, el amor de su vida, la mujer que lo mimaba, que le sobaba la cabecita, que le hacía trencitas, que le decía mi papi, mi nene, bueno, todo lo que Dalila le decía en esa época. Y él pensaba que ella era sincera, pero ese es el engaño de estos yugos a nivel sentimental. Uno de los dos se compromete, el otro solo está jugando, el otro está mintiendo, el otro no está totalmente involucrado en el asunto. Así que lleva esta persona, Dalila, sometió a Sansón a su yugo hasta que finalmente lo dejó sin ojos. Tú tienes un noviazgo donde la mayor parte del tiempo estás triste, la mayor parte del tiempo pelean, la mayor parte del tiempo se reclaman, donde tú estás en angustia el lunes, martes, miércoles, hasta el sábado por la noche, que ves el programa de los jóvenes. Así, si estás triste toda la semana con esa relación, todos son reclamos, que se van a comer helado y ¿por qué tú pediste de brownie, no pediste de ron con pasas? Y ya eso se vuelve un problema impresionante, que por qué la visita es en la casa de tus padres y no en la casa de yo no sé quién, que por qué los zapatos no te los amarraste, que las peleas más absurdas y siempre son como en angustia. Mira, ya suéltate de ese yugo porque no vas para ninguna parte. No vas para ninguna parte. Va a ser una relación tormentosa, es una relación subyugante, como dicen los muchachos hoy en día, tóxica. Es una relación tóxica, ¿sí? Donde tu alma va a ser reducida a mortal angustia. Aparte de eso, que vas a terminar muy lejos de Dios, porque cuando el Señor le dijo a su pueblo, hablando acerca de que no se unieran con mujeres extranjeras, se los dijo para que ellas no desviaran el corazón de ellos y los llevaran a adorar ídolos o a adorar demonios. Imagínate un joven de afuera, un joven que no es creyente, diciéndole a una niña de la iglesia, bueno, ¿qué de malo hay en que nos tomemos unas cervecitas allá en una discotequita que se llama Sodoma y Gomorra? ¿Eso qué problema tiene? Vamos allá a esa discoteca, la que se llama el Averno, el infierno, el Hades. ¿Qué problema hay en ir allá a pasar un solo momento grato? ¿Y qué problema hay en que nos manoseemos? ¿Y qué problema hay en que disfrutemos del amor? ¿Sí? Ese hombre está apartándola del Señor. Y mira, cuando hay personas que insisten en esas relaciones hasta llevar a cabo un matrimonio. Y esos matrimonios son una pesadilla, pesadilla al máximo. Y no solo por ella que se casó con un hombre incrédulo, sino por él. Porque ahora ella le está negando a él lo que él quiere y él está negando a ella lo que ella quiere. Así que ambos cuellos van a terminar totalmente destruidos. Porque ese hombre le está diciendo a ella que haga cosas que ella ve en la Biblia que no se pueden hacer. Entonces ella le dice no. Y entonces ella le dice, bueno, entonces, peleas por todo y porque este domingo no podemos ir a pasear, porque a toda hora tú te tienes que congregar. Y es una contienda entre ambos. Finalmente ninguno de los dos va a ser feliz. Es mejor que ese joven que no cree en Dios, que no quiere seguir al Señor, que no le gusta la santidad, pues consiga una joven que tampoco le guste a Dios, que no le guste la santidad, y así ambos van a disfrutar de su maldad, de su perversión, y que el de la iglesia se consiga a alguien que siga y ame a Dios para que puedan disfrutar la vida juntos, porque de lo contrario ambos se van a hacer mucho daño. Tanto el creyente al incrédulo como el incrédulo al creyente van a ser una pesadilla el uno para el otro. Mira este caso. Sansón unido a una mujer que él pensaba que lo amaba, pero ella veía en él la oportunidad de su vida, de con ese dinero invertir, hacer negocios. Bueno, no sé qué más se le pasó por la cabeza a Dalila, lo que sí sé es que Sansón quedó sin ojos. Entonces ya sabes cómo pesar una relación sentimental. Si en esa relación
tu alma normalmente es reducida a mortal angustia, tú estás en el lugar equivocado, porque lo que es de Dios trae bendición. ¿Sí? La escritura declara que las bendiciones del Señor no añaden tristeza con ella. O sea, una cosa que viene de parte de Dios no me va a estar ocasionando tristeza, no me va a estar perturbando el corazón. Si esa dama es de Dios, no me va a estar angustiando. Si yo soy del Señor, no le estoy haciendo reclamos tontos. Vamos es para adelante con el Señor, nos estamos bendiciendo, nos estamos guardando, estamos proclamando la grandeza de Dios, caminamos en un temor reverente hacia Él, somos bendecidos, vamos hacia un ministerio, disfrutamos de la familia, de nuestros hijos, de las finanzas, pero también disfrutamos del servir. Así que pon mucho cuidado con quién te vas a unir en ese yugo, que sea un yugo puesto por el Señor para que después no tengas que sufrir, porque lo que viene después de estos yugos es terrible. Las personas realmente sienten que van a morir por haberse unido en un yugo desigual con un incrédulo. También está otro yugo, y este yugo aparece, vamos a ver allí en Génesis en el capítulo 12. El Señor llama a Abraham y le declara: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham pues realmente en parte obedeció a Dios. Sí, se fue de su tierra, realmente fue un acto valiente salir de un lugar que él ya conocía a enfrentarse a situaciones desconocidas, a un nuevo territorio. Pero declara la escritura que también con Abraham se fue su sobrino Lot. Tomó pues, allí en el versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Él ve a su sobrino, pues en ese momento ya había muerto su padre. Él siente una responsabilidad sobre su sobrino y él siente no lo puede abandonar, que se lo debe llevar. Pero mira, hay cosas que aparentemente nos parecen dolorosas, pero que si Dios no las declara, sí lo debemos hacer. En el momento va a ser difícil, va a ser doloroso, pero es mejor hacerlo a la manera de Dios para que después no vayamos a tener unos problemas. Los problemas vinieron más adelante, cuando Abraham empezó a ser prosperado de una manera tremenda, y a Lot le pasó lo que dicen nuestros antiguos, que el que al buen árbol se arrima, buena sombra lo protege. Eso le sucedió a Lot, que se acercó a Abraham, y todas las bendiciones que vinieron sobre Abraham también empezaron a cubrir a Lot, que estaba con él. Así que llegó un momento donde ambos eran muy ricos en ganado, y dice que empezaron a tener problemas, hubo contiendas entre ellos. ¿Por qué? Porque cada vez que yo desobedezco una orden del Señor, voy a encontrar muchos problemas, muchas situaciones de conflicto. Dios le dijo, sin parentela, y Abraham se llevó a su sobrino. ¿Ves? Qué pesar de mi sobrino. ¿Cómo voy a dejar a mi sobrino? No, 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 no. Se fue con él, y ya más adelante lo que Dios había dicho. Recuerda que Lot finalmente terminó, cuando se aparta de Abraham, terminó viviendo en Sodoma y en Gomorra. Viviendo en Sodoma, perdón. Y allá en Sodoma hubo una guerra, secuestraron toda la gente de Sodoma, y tuvo que ir Abraham a libertarlo de esos reyes que se lo habían llevado. Peleó una batalla tremenda Abraham con 318 hombres, venció a 4 reyes con todos sus ejércitos, y finalmente libertó a Lot con su familia y todo lo que tenían. Más adelante, nuevamente Lot pues sí sigue viviendo allí en Sodoma, y recuerda la destrucción que vino sobre ese lugar. Hubo una intercesión de Abraham pidiéndole a Dios que librara esa tierra, que librara su casa. Le rogó: si hay 10 justos, tú perdonarías. Bueno, finalmente el Señor rescató de Sodoma a Lot y a sus 2 hijas. Recuerda que Sodoma sepultó a su esposa. Qué tremendo cómo Lot llegó a ser un personaje que le trajo aflicción a Abraham. Dios le dijo: déjalo allá en Aram, déjalo allá, no te lleves a tu parentela. Se la llevó y se convirtió en un tremendo dolor de cabeza para la vida de Abraham. Más adelante Lot termina viviendo en una cueva con sus 2 hijas lo emborrachan, se acuestan con él, tuvieron hijos de Lot, Amón y Moab.
dos descendientes que más adelante fueron una pesadilla para los descendientes. ¿De quién? De Abraham. El Señor nos ayude a obedecer. Realmente la obediencia nos bendice. Abraham se lleva a Lot y no se dio cuenta que estaba perjudicándose y que iba a perjudicar a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, su generación. Hasta el día de hoy hay conflicto entre esas naciones. Entonces, qué tremendo son estas cosas. A veces cuando el Señor dice, cuando te vas a casar, dice, se unirá el hombre a su padre, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Y a veces él no deja a su padre y a su madre, sino que se lleva a su esposa a la casa de su padre y de su madre, o se lleva a su padre y a su madre con él, y finalmente terminan todos junticos teniendo muchos problemitas y odiándose todos contra todos. Porque si el Señor dice, así es como lo vamos a hacer, así debe ser, ¿ves? Entonces que no, que es que ahorita no tenemos con qué pagar arrendo, entonces nos casamos y como mi mamá tiene allá una pieza en la casa, mis papás tienen allá una habitación, ellos nos dijeron que no, que nos casemos y que nos vamos a vivir con ellos. Mira, si Dios te va a bendecir con una esposa, también te va a bendecir con provisión. Si Dios te va a bendecir con un hogar, también te va a dar cómo sostenerlo. Dios no te va a decir que te cases para que tus padres te mantengan. Jamás Dios va a hacer eso. Teniendo en cuenta que la Escritura dice que nosotros los hijos debemos honrar a nuestros padres. Él te va a dar cómo sostener a tu familia y también cómo seguir bendiciendo a tus padres, pero no desobedezcas si no quieres meterte en un yugo desigual. A veces, pues sí, hay momentos donde vamos a servir a nuestras familias, por algún momento ellos van a vivir con nosotros, los vamos a bendecir y tal cosa, pero mm, atiende el consejo de Dios, porque hay unas ataduras con nuestras familias muy fuertes. Nosotros no podemos cortar ese vínculo familiar jamás. Siempre vamos a ser familia, ¿sí? Siempre vamos a ser familia. Ten en cuenta eso cuando te vayas a casar, que tu esposa o tu esposo tienen familia y esa también va a ser tu familia. Así que mira bien si quieres o no tener esa familia, porque sabes con la que vas a estar siempre. Tus hijos se van a relacionar con los hijos de ellos, van a ser primitos, vamos a compartir los asados 31 de diciembre, 24 de diciembre, de todo, ¿sí? Así que piénsalo bien, si esa es la familia que realmente tú quieres. Pero aunque somos familia, debemos romper con algunos lazos que son almáticos. Esas relaciones almáticas, me refiero a esas relaciones de dependencia, esas relaciones donde no somos capaces de tomar decisiones con el Señor, sino que siempre tenemos que involucrar al papá, la mamá, los hermanos, que ya no todos los asuntos tienen que ser ahí, esos hijos que se casan y ya no tienen consejo con la esposa, sino que los consejos son con el papá, con los hermanos, la esposa la hacen a un lado, no le preguntan ella qué piensa, si está de acuerdo o no, ya el papá, mi papá dijo que era así, ya mija, eso lo vamos a hacer así, ¿sí? Mi mamá dice que, mi papá dice que, y a veces las suegritas que son tan hermosas, tan lindas, tan de la casa, que no dejan surgir esa nueva pareja y que constantemente están llamando ahí a esa nueva esposa, mi hija, vea, no le eche tanta sal que a él no le gusta, no le haga la sopa así que a él no le gusta, no le lave las camisas así que yo se las lavo es así, mi hija, acuérdese que ya, déjala, suéltala, déjala, él ya se casó, él sabía si ella hacía de comer bien o no, déjalo que coma simple, salado, que le guste o no le guste, déjalo que ellos crezcan, pero ya deja de intervenir tanto. Amén. Deja de intervenir en esa relación. Te estás tirando un matrimonio y no te das cuenta. No, ya tu hijo se casó, se fue de la casa. Déjalo vivir en paz, déjalo vivir con su esposa, deja a esa pobre mujer tranquila. Hay damas que le hacen la vida imposible a sus nueras aún desde el noviazgo. Ay, no, a mí esa flacuchenta no me gusta, esa muchacha vea que no recoge una media. Y son llenando el corazón de ese muchacho en contra de esa muchacha y finalmente esa muchacha llegó a ser la esposa de tu hijo. Y más adelante, esa mujer no te va a dejar tener cercanía con tus nietos, no te los va a dejar oler.
no te va a dejar acercarse a ellos, porque tú le manifestaste siempre un rechazo profundo. Tú la menospreciaste, no le diste ese lugar de hija, no la acogiste como una hija para ministrarle cariño, para enseñarle. Ahora ella es tu peor enemiga. ¿Te das cuenta cómo son estas cosas? El consejo de Dios es el consejo que debe permanecer en mi corazón. El salmista declaró diciéndole a Dios: inclina mi corazón a tus mandamientos, a tu estatuto, a tu consejo, no a las soberbias, no a las soberbias. Líbrame de las soberbias. ¿Ves? Entonces, este yugo que tú tienes con tu familia a nivel filial, que es nocivo, tienes que romperlo, dejar ese lazo entrañable como familia. Siempre vamos a ser familia, pero esas relaciones nocivas, donde la mamá se mete en todo, donde el papá quiere intervenir en todo, cuando van apareciendo de sorpresa. Tú tienes que avisar, si vas a visitar a tus hijos, avísales, por favor. Diles: amor, queremos verte, queremos visitarte. No caigas allá de sorpresa con toda la tropa, ¿sí? No les ocasiones ahí un problema familiar. Tienes que avisar. No los cojas de sorpresa para que no causes irritaciones. Vamos a ser sabios, vamos a ser prudentes, vamos a velar para que esa familia que la vamos a comparar con un árbol, esté creciendo. Como familia los regamos, los bendecimos, los visitamos, pero nos vamos. No vamos a estar allá metidos, no vamos a estar allá interviniendo en todo. Que si compraron unos muebles color raro, déjalos. Déjalos que compren muebles colores raros, que organicen la casa como ellos quieran. Es la casa de ellos. Y no intervengas en eso para que no dañes esa familia que apenas está surgiendo. Todavía no te puedes apoyar, nadie se apoya en un árbol que apenas está surgiendo. Nos subimos a los árboles cuando ya están grandes, fuertes, vigorosos. Antes no, los podemos acabar. ¿Ves? Espero que, bueno, es que estas palabras estén llegando a tu corazón. Así que ese yugo familiar hay que tener cuidado con él, hay que romperlo. Otro yugo que se establece muy similar al de Sansón y Dalila es este yugo que aparece en Primera de Reyes capítulo 11. Primera de Reyes capítulo 11. Recuerda que mi intención es bendecirte, compartir contigo la palabra que te va a hacer la vida un poco más fácil, más sencilla de vivir. Las escrituras nos enseñan a vivir. Capítulo 11, Primera de Reyes 11, del versículo 1 al 8 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoreth, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Mira qué tremendo. Un hombre con la sabiduría que ese hombre tenía, con toda la riqueza que ese hombre tenía, con la historia de tener un padre, un guerrero tremendo, uno de los hombres impresionantes que aparece en la Biblia, como fue el rey David. Y este hombre permitió que estas mujeres pusieran yugo sobre él y lo sometieran y lo desviaran hacia donde ellas querían. No las llevó él a Dios, siendo
que muchas naciones estaban admiradas con Salomón y con su reinado, siendo que aún la reina de Saba, una mujer de África, subió hasta Jerusalén solo para escuchar de la sabiduría de Salomón. Así que había fuerza en Salomón para haber conducido a muchas mujeres a la presencia de Dios, para llevarlas a adorar ante su monte santo, ante su templo. Pero en lugar de Salomón compartir su yugo, el que Dios había querido poner sobre él y haberlo puesto sobre estas damas y llevarlas al Señor, fueron ellas las que los sometieron y los llevaron a adorar a los demonios. Por eso es muy importante lo que declara la Escritura: no te unas en un yugo desigual con un incrédulo, para que no vayas a terminar en angustia como Sansón, que su alma fue reducida a mortal angustia, y para que no vayas a terminar adorando a los demonios como los terminó adorando el hombre, uno de los hombres más sabios que ha pisado la faz de la tierra. Otro yugo del que te quiero mencionar aparece, vamos allí nuevamente a Jueces en el capítulo 9, Jueces capítulo 9, del versículo 1 al versículo 6 declara: Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Mira lo tremendo. Por eso es que cuando empezamos, declaramos ese diálogo de la serpiente con Adán y con Eva. Un diálogo acompañado de maldad que ellos no percibieron. Y este es otro diálogo lleno de mucha perversión, lleno de división, de envidias, de contiendas, a tal punto que este hombre, mira que mata a sus 70 hermanos sobre una misma piedra. Y ellos, no teniendo en cuenta lo que acaba de suceder, que se derramó esta sangre inocente, que más adelante el Señor trajo un juicio impresionante por esta sangre que se derramó en ese momento, la sangre de estos hijos de Jeroboam. Recuerda que este hombre estos son los descendientes de Gedeón, no Jeroboam, perdón, Gedeón. Gedeón había librado una batalla impresionante por el pueblo de Israel, los había libertado de mano de los madianitas, y Israel se le olvidó lo que Dios había hecho a través de Gedeón. Entonces, un hombre que empieza en injusticia nunca va a poder ejercer un buen gobierno. Todo lo que empieza en injusticia, en maldad, en engaño, en perversión, esa maldad con autoridad, en autoridad, se va a amplificar, se va a potencializar esa maldad. Si tú a un hombre perverso le entregas gobierno, le entregas autoridad, vas a potencializar toda esa maldad que él tiene, porque ahora con autoridad, mejor dicho, que se esconda todo el mundo, porque en medio de la autoridad las personas se desbordan a hacer todo lo que su corazón les dicta, su corazón perverso. Este hombre finalmente, como lo declara Jotam con una parábola que menciona allí, Abimelech llegó a ser una pesadilla para los de Siquem, y los de Siquem llegaron a ser una pesadilla para Abimelech. Fue un destrozo impresionante, una gran matanza, una gran mortandad la que se dio más adelante. Así que este yugo tiene que ver con los que nos gobiernan, con las personas que el Señor nos permite elegir para gobernantes. Cuando sabemos de la perversión de las gentes, de estos gobiernos, y aún así
los apoyamos, así los elegimos como nuestros líderes, después de ellos va a salir fuego que nos va a consumir, como sucedió con Abimelech. Fuego salió de Abimelech que consumió a los de Siquén, fuego salió de Siquén que consumió a Abimelech. Qué tremendo lo de los yugos desiguales. Por eso, por favor, atiende el consejo de Dios. No te unas en un yugo desigual y nunca pienses. Uno escucha tanto hombres como mujeres decir, no, es que yo a ella le voy a compartir de Dios y la voy a traer al Señor. Y ella también lo declara. Y yo te digo, lo que empieza mal, termina mal. Lo que empieza en desobediencia nunca va a ser bendecido por Dios. Si tú de una manera soberbia dices en tu corazón, no me importa, igual lo voy a hacer, ¿cómo vas a esperar que Dios traiga bendición sobre tu desobediencia? Por supuesto que no. Claro que no. Vas a sufrir demasiado. Y el yugo final del que te quiero hablar es el yugo que aparece en Mateo en el capítulo 11, del versículo 28 al 30. Este yugo es el que sí debemos ponernos. Declara, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De este yugo es el que habla Jesús. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes. O sea, ese yugo del que está hablando el Señor es un sometimiento a su voluntad. Y Él está hablando de reposo, del verdadero descanso. Muchas personas nos preguntan si nosotros guardamos o no el día de reposo. Pero recuerda, el día de reposo en el Antiguo Testamento lo menciona la Biblia como un mandamiento permanente, como un estatuto perpetuo. Y hasta el día de hoy sigue vigente, solo que cambió la manera. Ahora ese descanso, ese reposo, no consiste en guardar un día, consiste en someter mi voluntad al Señor. Por eso Él lo está declarando aquí. Lleven mi yugo sobre ustedes, porque yo sí los puedo hacer descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cristo Jesús hizo milagros en el día de reposo. No tuvo problema en que la gente cargara su lecho. No tuvo problema en bendecir, en ser misericordioso. Así que debe estar claro para nosotros. No podemos decir que guardamos un día en la semana y que no hacemos absolutamente nada ese día para guardar reposo, pero luego al día siguiente estamos en ansiedad, estamos en discordias, estamos en pleitos, estamos haciendo lo que queremos, no escuchamos el consejo de Dios, estamos viviendo una vida de pecado. No es eso. El Señor declara, pongan mi yugo sobre ustedes, donde yo vaya, ustedes van, hacia donde yo me mueva, ustedes se van a mover, van a escuchar mis palabras, van a escuchar mi consejo. Y lo que te decía hace un momento, en el yugo del Señor, Él me imparte gloria, me imparte bendición, me da herencia, me sana, me libra de opresiones demoníacas. En el yugo del Señor, Él me transmite riqueza espiritual, me da a conocer al Padre. ¿Ves? Es un yugo totalmente diferente al que te he mencionado en los versículos anteriores. Este es el yugo que nosotros debemos llevar sobre nuestras vidas. Moisés lo aprendió, llevó el yugo de Dios, se sometió a él. Y mira, en la primera ocasión que sube a la montaña, desciende con un rostro resplandeciente. El Señor le dijo, sube, voy a charlar contigo. Moisés obedeció. Cuando descendió de la montaña, traía la gloria incorruptible de Dios, una gloria que estaba reflejándose en su rostro, una gloria que no provocó ni envidias, ni contiendas, ni disensiones, ni puso a pelear a la gente. Fue una gloria admirable, y ese hombre fue realmente admirable. Un hombre que pudo interceder por un pueblo rebelde, que pudo traer sobre su generación instrucción, bendición, un hombre que dejó un legado no solo para esa nación, sino para todos los que hoy conocemos su palabra. Entonces, elige qué yugo tú quieres llevar. Te voy a hacer un repasito. Tenemos el yugo de Adán. Él no tenía yugo, pero él decidió someterse al yugo de Satanás. El yugo que tú puedes establecer en los negocios.
el yugo que tú puedes establecer en tu área sentimental, el yugo que llegas a establecer en tu área familiar, el yugo que puedes establecer ya en la parte de las mujeres y este yugo al que Abimelech y los de Siquem se sujetaron, que finalmente los devastó. Fuego salió de Abimelech, fuego salió de Siquem, fuego que los consumió. Pero este yugo de Dios me enseña mansedumbre, me enseña humildad, me enseña a caminar en su presencia, a hacer conforme a su deseo, conforme a su voluntad. Este es el yugo que tú debes llevar sobre tu vida, sobre tu alma. Recuerda que en Isaías capítulo 10, versículo 27 declara que todo yugo se pudrirá por causa de la unción. Y en Zacarías 4:6 dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Así que, querida y amada iglesia, atiende el consejo de Dios. Es mejor tener un momento de dolor al separarme de un yugo desigual, a no tener años y años de, de lágrimas dolorosas, de dolor intenso por haber desobedecido una palabra de Dios. Entonces recuerda, no te unas en un yugo desigual con un incrédulo. ¿Qué acuerdo hay entre la justicia y la justicia, entre Cristo y Belial, entre la luz y las tinieblas, entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Sí? Bueno, amados, los bendigo en el nombre de Jesucristo y deseo que Dios siga bendiciendo, prosperando sus caminos y que esta palabra te bendiga a ti y a todos los con los cuales tú vayas a compartir esta enseñanza. Muchas bendiciones en Cristo Jesús.